Hoy vamos a analizar un caso de la primera parte del siglo XX, así que relájate mientras nos vamos a Inglaterra. A principios del siglo XX comenzó la era eduardiana. Este periodo estuvo marcado por cambios sociales, crecimiento económico y una transformación cultural. Londres mantuvo influencias victorianas y vio surgir nuevos estilos arquitectónicos. El movimiento sufragista cobró impulso, abogando por los derechos de las mujeres. Los avances tecnológicos, como la electricidad y los vehículos motorizados, transformaron la vida diaria. La escena cultural prosperó con teatros y figuras literarias destacadas, aunque la pobreza y desigualdad social eran comunes. Los barrios de la clase trabajadora tenían hacinamiento, viviendas deterioradas y condiciones insalubres. Los bajos salarios, largas jornadas y empleo inestable agravaban los retos, dejando a muchas familias luchando por cubrir sus necesidades básicas. Camden Town, en el noroeste de Londres, era un barrio bullicioso y en rápido crecimiento durante este periodo. Ahí vivía Emily Dimmock, joven nacida el 20 de octubre de 1884 en Standon, Hertfordshire. Sus padres se mudaron bastante y cuando era niña, Emily nunca permanecía mucho tiempo en un solo lugar. Finalmente, dejó la casa de sus padres y encontró trabajo en el servicio doméstico mientras intentaba buscar una vida mejor para sí misma. Aún así, ser joven y soltera en el Londres de principios del siglo XX no era fácil, y Emily enfrentó desafíos inesperados. Como no encontraba trabajo tras dejar el servicio doméstico, por desesperación empezó a ejercer la prostitución. Adoptó el nombre de Phyllis y consiguió una habitación en un burdel operado por un hombre llamado John Crabtree. Se hizo popular entre los clientes habituales y la señorita Dimmock empezó a ganar un ingreso razonable. A principios de 1907, su situación mejoró cuando conoció a un joven llamado señor Bertrand Shaw. Tenía 19 años, pero ya estaba muy prendado de la señorita Emily Dimmock. Pronto se mudaron juntos y, tras vivir en dos lugares poco deseables, consiguieron un departamento en el 29 de St. Paul's Road en Camden Town. Aunque no estaban casados, se hacían llamar señor y señora Bertrand Shaw. Bertrand aún era muy joven para casarse, sin permiso de sus padres, pero trabajaba mucho. Era asistente de vagón comedor en el expreso nocturno de Midland Railway, que viajaba diariamente entre Londres y Sheffield. Salía del departamento a las 4:30 de la tarde y no volvía hasta la mañana siguiente. Él estaba feliz porque su amada Emily ya no debía trabajar como prostituta y ahora podía mantenerla. Él sabía que eventualmente podrían casarse y entonces podrían formar una familia. Emily se consideraba una compañera entregada. Sin embargo, una vez que Bertrand la besó para despedirse y se fue a su turno nocturno, ella volvió a su ocupación anterior, menos respetable, y salió a la noche. El miércoles 11 de septiembre fue igual. Emily saludó a Bertrand con la mano en la puerta. Antes de las 4:30, él caminaba por la calle y ella regresó al departamento. Se sentó un rato antes de prepararse para salir. Más tarde esa noche, ella se dirigió al Rising Sun, que era un pub ubicado en el 120 de Euston Road en Camden. La mañana del jueves 12 de septiembre, la madre de Bertrand Shaw llegó al 29 de St. Paul's Road. Fue al departamento y tocó la puerta, pero nadie respondió. Esto no le agradó, pues viajó desde Northampton a unos 105 kilómetros y al menos esperaba una bienvenida cordial. Emily sabía que ella vendría a verla esa mañana, aunque las dos damas no habían empezado precisamente con el pie derecho. Cuando el hijo de la señora Shaw presentó a Emily, ella ya sabía que vendría, pues Bertrand se lo recordó la tarde anterior. Emily sabía que si iba a casarse con Bertrand, necesitaría el consentimiento de su madre, así que no estar en casa no iba a mejorar la situación. La señora desalentó a su hijo a seguir viendo a Emily, porque no aprobaba su pasado problemático. Aunque hubo cierta reconciliación, la señora Shaw no aceptó quedar fuera. La casera, comprensiva, la invitó a esperar hasta que Emily o Bertrand volvieran.
A las 11:30 de esa mañana, el joven Bertrand llegó a casa. Se sorprendió al ver a su madre esperando afuera del departamento. Tocó la puerta y llamó a Emily, pero no respondió. Sin su propia llave, intentó entrar por atrás, pero también estaba cerrada. Pidió ayuda a la casera, quien le dio una llave de repuesto. Así abrió la puerta y entró al departamento. Vio que los cajones del armario estaban en el suelo y su contenido esparcido. Sus rastrillos de afeitar estaban sobre el baúl. Las persianas bloqueaban la luz del día. Notó que la cama estaba desordenada y al mover las cobijas encontró el cuerpo de su prometida, Emily Dimmock. Ella estaba recostada del lado izquierdo, con el brazo izquierdo extendido sobre la espalda y la mano derecha en la almohada. Ella estaba muerta. Al observar bien, notó que le cortaron la garganta. La policía fue contactada, inspeccionaron la escena y estaba claro que el asesino se había lavado las manos llenas de sangre en el lavabo y luego las había secado con la toalla, que también estaba manchada de sangre. Se notó que faltaba en la habitación, donde se encontró el cuerpo, una cadena barbada de plata con una pequeña caja de cerillos y un dije. Un monedero que se creía tenía 5 chelines, un reloj de plata, un estuche para cigarrillos con las iniciales WAS y 2 anillos, uno de bodas y otro anillo de sujeción que Emily usaba para aparentar estar casada. El álbum de postales de la señorita Dimmock estaba abierto, aunque siempre lo guardaba en un cajón. ¿Por qué el asesino querría ver sus postales? La policía creía que la persona responsable de este horrible crimen había entrado al departamento por las puertas plegables. La cerró, tomó la llave y salió por la puerta principal. Luego la cerró desde afuera, llevándose la llave consigo. Después del trágico incidente, se realizó una autopsia que concluyó que la hora de la muerte de la joven fue entre las 3:30 y las 4 de la mañana del jueves 12 de septiembre. En ese momento, Bertrand estaba trabajando en el tren, así que no era sospechoso. Durante la investigación, hallazgos extraños aumentaron el misterio. Una carta medio quemada en la chimenea y el álbum de postales de Emily alterado. La policía notó que no era un simple robo. El asesino parecía estar buscando algo específico, mientras la trágica historia de la señorita Emily Dimmock aparecía en los periódicos. Un hombre declaró a la policía que estuvo con la joven asesinada las noches del domingo, lunes y martes. Se llamaba Robert Percival Robertson y era cocinero de barco. La policía comprobó su coartada y lo descartó como sospechoso. Los oficiales le preguntaron si vio a la señorita Dimmock el miércoles. Él dijo que sí, pero que se fue temprano. Después llegaron 2 cartas al departamento y ella se las había mostrado. Recordó que la carta decía: «Te veré en The Eagle, Camden Town, a las 8:30 esta noche miércoles». Estaba firmada por Bert. Tras leer la carta, ella la quemó en la chimenea. El señor Robertson también les reveló a los oficiales que la señorita Dimmock le había mostrado una postal, la cual estaba escrita con la misma letra. Decía: «Phyllis, si puedes, encuéntrate conmigo a las 8:15 p.m». Pero en lugar del nombre del establecimiento específico donde debían encontrarse, había un dibujo de un sol naciente. La postal terminaba con las palabras: «Tuya hasta las cenizas, Alice». Aunque buscaron a fondo en la propiedad, no hallaron la postal, pero la policía sí encontró restos quemados de la carta. La investigación se enfocó en personas del pasado de Emily, lo que llevó a la policía al burdel donde ella vivió y trabajó. El señor John Crabtree, propietario, dio 2 nombres de posibles sospechosos. Uno llamado Alexander Robert Mackey, también conocido como Scotch Bob, quien aparentemente estaba fascinado por Emily. Otro hombre, conocido como Scotty, una vez la amenazó con una navaja. Scotty seguía siendo esquivo, aunque Scotch Bob pudo demostrar dónde estaba esa noche. Él trabajaba en la cocina del hotel durante el asesinato. Durante la investigación, la policía fue descubriendo detalles de la vida de Emily. Aparte de su relación, no parecía que hubiera renunciado a su forma de vida anterior. Sin embargo, aún no estaban más cerca de resolver el caso. Hubo un avance cuando Bertrand Shaw halló la postal que había visto el testigo Robert Percival Robertson, pero que nunca se había encontrado debajo del forro de un cajón. La entregó a la policía, que para saber quién escribió la postal,
La publicaron en todos los periódicos nacionales. 2 personas reconocieron la letra. Una de ellas era una joven llamada señorita Ruby Young, quien trabajaba como prostituta. Ella reconoció al instante la letra de Robert Wood, un talentoso artista y grabador con quien salió 2 años. Este caballero también había leído los periódicos y sabía que la señorita Young seguramente vio la postal en uno de ellos. La visitó para explicarle lo sucedido. Comentó que conoció a una mujer llamada Phyllis en el pub Rising Sun, en Euston Road, días antes del asesinato. Ella le pidió que escribiera algo en una postal y se la enviara, firmándola como Alice, como ella quería. Dijo que todo era inocente y le rogó a la señorita Young que no involucrara a la policía, alegando que su padre estaba muy enfermo y esto lo angustiaría más. Ruby prometió guardar silencio pese a la recompensa por información sobre el asesinato de Emily Dimmock. La otra persona que había reconocido la letra era uno de los colegas del señor Wood en London Glassworks, un caballero llamado señor Jack Tinkman. Al contarle lo del periódico al señor Robert Wood, él recordó la salud frágil de su padre y pidió no involucrar a la policía. El señor Tinkman siempre había considerado a Robert un joven educado y encantador, así que le aseguró que no informaría a las autoridades. Mientras la policía reconstruía el paradero de Emily Dimmock antes de su trágica muerte, varios testigos se presentaron y dieron a los detectives información sobre un hombre que habían visto con la joven en los días previos al asesinato. También se presentó como testigo el señor Robert McCowan. Contó a los detectives que la mañana del 12 de septiembre vio a un hombre salir del número 29 de St. Paul's Road, cerca de las 4:45. No vio el rostro del hombre, pero notó que tenía una forma de caminar muy peculiar y brusca. Sin embargo, la policía seguía sin acercarse a encontrar al responsable del asesinato de Emily Dimmock. Ruby Young no había podido guardar sus preocupaciones para sí misma y se las confió a una amiga sobre cómo. Robert Wood le pidió que no se presentara ni dijera a la policía que reconocía su letra en la postal publicada en los periódicos. Le pidió que, si los detectives preguntaban, dijera que siempre estaba con él. Los lunes y miércoles, cuando Ruby preguntaba por qué, él solo decía, ¿lo harás?, sin explicar. La amiga se preocupó mucho y contactó a un periodista del Weekly Dispatch. El periodista contactó al inspector Arthur Neal de Scotland Yard y Ruby fue citada a una reunión en la estación de policía de Piccadilly. El 4 de octubre de 1907 arrestaron a Robert Wood. 2 días después, lo acusaron de asesinar a Emily Dimmock. El juicio, muy publicitado, atrajo la atención nacional y empezó en el Old Bailey el 12 de diciembre de 1907. La galería pública estaba llena de figuras prominentes y conocidas, muchas con asientos reservados. También asistieron amigos y conocidos de la víctima. Incluían prostitutas, dueños de burdeles y personas de baja moral. Quienes no entraron a los tribunales llenaron las calles afuera. Muchas personas expresaron su incredulidad de que este joven de voz suave, proveniente de una familia respetable, pudiera haber cometido un crimen tan grotesco. La víctima era una mujer que solía ir a lugares indeseables y se relacionaba con personas de dudosa reputación. La fiscalía construyó su caso alrededor de varios testigos clave, cuyos testimonios jugaron un papel crucial al intentar establecer la culpabilidad del señor Wood. Una de esas testigos fue la señorita Ruby Young, una mujer que había estado íntimamente involucrada con el acusado y que ejercía la misma profesión que la víctima. Ella identificó la letra del señor Wood en la postal que se había encontrado en la escena del crimen. En su testimonio, también contó que el acusado intentó silenciarla y le pidió una coartada falsa. Esto mostró los intentos desesperados del señor Wood por evitar sospechas. Otro testigo importante fue el señor Joseph Lambert, amigo del acusado. Este hombre declaró haber visto al señor Wood con Emily en un pub poco antes del asesinato. Su testimonio confirmó la conexión entre el acusado y la víctima, mostrando cómo interactuaban y generando sospechas sobre la implicación del señor Wood. Emily Lawrence, amiga cercana de Emily Dimmock, dio detalles clave sobre un hombre al que Dimmock temía.
Ella se refirió al señor Wood de una manera muy descortés y relató una conversación con Emily en la que ella había expresado su preocupación por él. Se llamó a testigos que vieron al señor Wood cerca del 29 de la calle St. Paul's la noche del asesinato. Incluían a Robert McCowan, quien vio a un hombre salir de la escena con un andar entrecortado y distintivo. Aunque Roberto McCowan no reconoció el rostro de Wood, su testimonio, en línea con otros relatos, fortaleció el caso de la fiscalía. Otros testigos declararon que el acusado, el señor Roberto Woods, conocía a la víctima, la señorita Emily Dimmock, durante al menos 18 meses. La cantinera del Rising Sun dijo haber visto juntos al señor Wood y la señorita Dimmock la noche del 11 de septiembre. Ella le dijo al tribunal que salieron juntos del pub alrededor de las 9:30 p.m. Tras esto, nadie vio a la señorita Dimmock, por lo que se supo que el señor Robert Woods fue la última persona de la que se sabe que la vio con vida. Sin embargo, el señor Wood afirmó que se separaron afuera del pub, aunque no pudo proporcionar una coartada sobre su paradero. Durante todo el juicio, el equipo de defensa del señor Wood logró desafiar eficazmente la credibilidad de los testigos y sembró dudas sobre sus testimonios y, en algunos casos, sobre su carácter moral. Cuestionaron sus motivos, fiabilidad y prejuicios. El equipo de defensa estuvo encabezado por el renombrado abogado Sir Edward Marshall Hall, uno de los abogados defensores más destacados de su época. Destacaba en la sala de audiencias e influía en los jurados. La intervención de Marshall Hall atrajo gran atención al juicio del señor Roberto Woods. Desafió las pruebas de la fiscalía y elaboró una defensa convincente. Su contrainterrogatorio a los testigos clave buscaba desmantelar el caso de la fiscalía. Analizó las declaraciones de los testigos, señalando cualquier inconsistencia o laguna en sus relatos y centrándose en las debilidades de las pruebas de la fiscalía. Así pudo poner en duda la fiabilidad de los testimonios y plantear una versión alternativa. Marshall Hall también lograba conectar emocionalmente con los jurados. Destacaba por tejer historias convincentes y captar la empatía del jurado, presentando escenarios alternativos y aprovechando ambigüedades en las pruebas. Al hacer esto, generaba duda razonable en los jurados. Sin duda, fue un gran alivio para el señor Woods, quien gracias a la generosidad de sus amigos y empleador, pudo reunir fondos para contratar un equipo de defensa distinguido. Sin embargo, por alguna razón, Robert Wood decidió testificar en su defensa, lo que se consideró perjudicial para su caso. Su comportamiento en el estrado no le favoreció en nada, ya que parecía poco sincero y alarmantemente despreocupado por ser acusado de un crimen tan atroz. En lugar de defenderse activamente, se observó que parecía más interesado en dibujar la sala del tribunal y a sus participantes, en lugar de intentar convencer al jurado de que era un hombre inocente. Aún así, Sir Edward Marshall Hall fue muy convincente al dar sus argumentos finales. Insistió incansablemente ante el jurado en que el acusado no tenía ningún motivo concebible para el asesinato de la señorita Dimmock. Señaló que los artículos robados de la habitación de ella nunca se encontraron en posesión de sus clientes y que no se había localizado ningún arma homicida. Descartó las torpes invenciones del señor Wood como una respuesta natural de un hombre inocente que temía manchar su reputación y la de su familia al admitir su relación con prostitutas. El juez Graham resumió el caso y, alejándose de la postura convencional, indicó al jurado que debían absolver al acusado. El jurado solo tardó 15 minutos en decidir y declaró no culpable al señor Robert Woods. La defensa de Marshall Hall convenció a casi todos en la corte de la inocencia del señor Wood. Al oír el veredicto, la galería ovacionó y esto se repitió afuera. Una vez que el veredicto fue comunicado a los cientos de espectadores que esperaban en las calles, la multitud lanzó fuegos artificiales y agitó sus sombreros y paraguas en el aire. Al salir del tribunal con su padre y hermano, la multitud cantó «Porque es un buen compañero». Cuando se supo que el juicio había terminado, las funciones en los teatros del West End se detuvieron para anunciar el veredicto. Tras el juicio, el público de Londres sentía gran animosidad hacia Ruby Young, creyendo que intentó incriminar a su examante.
Para buscar una recompensa económica y evitar esa carga, ella cambió su nombre y desapareció. Algunos informes dicen que después se casó con un periodista y encontró consuelo en una nueva identidad. El señor Robert Wood se quedó en Londres y continuó trabajando como ilustrador, pero no usó su nombre para este trabajo. Se casó, luego se divorció y vivió en Londres hasta morir en 1969 a los 92 años. Nadie más fue acusado formalmente del asesinato de Emily Dimmock, dejando el caso envuelto en misterio y abierto a especulación. Algunas teorías sugieren que Emily pudo ser víctima de un agresor desconocido en un encuentro casual. Por otro lado, hay quienes se preguntan si el señor Bertrand Shaw de alguna manera regresó de su turno y la asesinó, ya que estaba tan enojado por su doble vida. Cabe destacar que varios clientes de la señorita Dimmock contrajeron sífilis por ella y un par de ellos la habían amenazado por esto. ¿Pudo alguno de ellos haber cumplido su siniestra promesa? Sin embargo, hay quienes piensan que el señor Robert Wood asesinó a la señorita Emily Dimmock. Ellos mencionan que la señorita Dimmock era menospreciada por el público por ejercer una profesión poco virtuosa, aunque era un hombre encantador de familia respetable, y gracias a su brillante abogado, el señor Robert Wood salió impune del asesinato. Hola y gracias por escuchar. Sir Edward Marshall Hall fue el abogado de Robert Light en el juicio de la bicicleta verde de 1920. Cubrí ese caso en enero de 2022. Si quieren verlo de nuevo, hay un enlace abajo. Por favor, dejen cualquier comentario u opinión que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.